28. ¿Qué podría haber peor que ser inmortal y tener que comportarse correctamente? Ramón Platé. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue una sustancia pegajosa sobre mi cara. Por un segundo pensé que habían vertido sobre mi cabeza el suero base del Cladoxpan, pero cuando una gota cayó en mi boca, enseguida noté el sabor cobrizo de la sangre. Mi sangre. Tenía una brecha de un tamaño considerable en la cabeza, a consecuencia del golpe, y no estaba muy seguro, pero me daba la sensación de que uno de mis dientes estaba un poco más flojo que antes, por no mencionar que apenas podía abrir el ojo derecho. Definitivamente me habían zurrado bien. Estaba sentado en una silla, en el despacho de Greeny. Por la luz que estaba y entraba por la ventana, me di cuenta de que era tarde, muy tarde. Angustiado comprendí que el sol estaba a punto de ponerse. Si no conseguía salir de aquel lío cuanto antes, no llegaría a tiempo al punto de encuentro a nuestra casa. Un aparato de aire acondicionado ronroneaba en algún lugar cercano. Pero estaba a solas. Tenía las manos esposadas a mi espalda, de tal forma que no podía levantarme sin arrastrar el asiento. Moví las muñecas y oí el tintineo de una cadena. Grilletes de presidiario. Con los arios de por medio debí haberlo sospechado. Estuve en esa posición durante un rato, tratando de pensar algo positivo. No tardé mucho en descubrir que resultaba muy difícil. Por lo menos alguien había tenido el detalle de sacarme la corbata para que pudiese respirar mejor. Mi traje nuevo estaba arruinado, empapado de sangre y desgarrado en 3 o 4 sitios, como si eso fuese a importarme demasiado. De golpe la puerta se abrió y el reverendo Greeny entró en la habitación, seguido de Malachi Graves y la señora Copton, con una cara de profunda preocupación. Hilario tenía un aspecto estupendo y me hizo un gesto burlón al entrar en el cuarto. El reverendo, por su parte, tenía una cara aún más demacrada que de costumbre. Los tics le recorrían las mejillas de forma incontrolable y un par de derrames habían aparecido en su nariz, dándole el aspecto de un borrachín enfermizo. Lo que más me impresionó fueron los ojos, una especie de velo opaco, como el de alguien con cataratas. Parecía extenderse por momentos. «Hola, reverendo», saludé, tratando de sonar burlón. «¿Qué tal le va el día?» «Tiene usted un aspecto horrible. Debería cuidarse más, como yo». «Cállate, capullo». Graves me dio un sopapo con el revés de su mano y a continuación acercó una silla al otro lado de la mesa para el reverendo. «Reverendo, le juro que yo no sabía. Yo pensaba...» La señora Copton se retorcía las manos, angustiada, mientras trataba de explicar cómo yo había conseguido cruzar el control de seguridad. «Cálmese, señora Copton», dijo el reverendo con voz amable. «Sé que usted ha actuado pensando que hacía lo mejor. Afortunadamente, el Señor siempre vela por nosotros y hemos descubierto a tiempo a este siervo de Satanás. Ahora, siéntese en ese rincón y tome nota de lo que se diga, por favor». La señora Copton, aliviada, se colocó detrás de una máquina taquigráfica, dispuesta a tomar nota. El reverendo se sentó mientras tosía de forma cavernosa. Greeny apoyó encima de la mesa una botella de cristal llena de un líquido lechoso a un lado y su Biblia al otro. «¿Sabe qué es esto?», preguntó, señalando a la botella. «Supongo que es su bilis», contesté, «aunque también puede ser que esa guardia verde que tiene haya decidido hacerle un regalo biológico colectivo. No me extrañaría que se juntasen y...». El puñetazo de Graves no me pilló por sorpresa, pero aún así me dolió una barbaridad. Pese a todo mostré una sonrisa ensangrentada, como si aquello fuera lo más normal del mundo. «Esto es una botella de Cladoxpan», dijo Greeny tranquilamente, «lo que usted pretendía robar». No contesté y me limité a mirarle en silencio. No sabía dónde quería ir a parar.
Es una auténtica bendición del Señor, continuó Greenie. Si estás infectado de la ponzoña de los no muertos, te da la vida, o al menos evita que la pierdas. Sin embargo, si estás sano y bebes, aunque tan solo sea un poco, resulta tremendamente tóxico y mueres a los pocos minutos en medio de terribles dolores. Son como las dos caras de una misma moneda. De repente, la presencia de aquella botella encima de la mesa comenzó a resultarme muy incómoda. Uno piensa que está preparado para enfrentarse a la muerte, pero cuando la parca llega, te das cuenta de que todo tu ser chilla por vivir, aunque solo sea 5 minutos más. Me encantaría iluminar su alma pecadora, pero usted ya está más allá de toda la salvación. Además, lo primero es lo primero. Con una mano temblorosa, el reverendo Greenie abrió la botella que contenía aquel líquido lechoso y vació una dosis generosa en un vaso de plástico. A continuación lo colocó en medio de la mesa mientras juntaba las manos y susurraba una oración. Yo apreté las mandíbulas y tensé todo mi cuerpo. Si pretendían hacerme beber una sola gota de aquel producto tóxico, tendrían que romperme todos los dientes. El reverendo concluyó su oración con un sonoro amén. Se levantó de su asiento con el vaso en la mano y me miró fijamente. Y se bebió el vaso de un trago. Me quedé atónito. Por un momento creí que aquel chalado había decidido acelerar el encuentro con su Dios, pero de repente lo comprendí todo. Los temblores de las manos del reverendo habían cesado por completo, su piel recuperada por segundos y su tono natural, mientras las venas eran reabsorbidas por la epidermis. El fuego oscuro de sus ojos, que un instante antes estaba velado por una capa blancuzca, volvía a llamear con toda su malevolencia y locura. Usted, Jade, está infectado, tiene el TSJ. El abogado es listo, reverendo. Grace parecía encontrar aquello más que entretenido. Tan solo le faltaban las palomitas. El doctor Ballarini es un genio y además muy buena persona, pero está loco, completamente loco, cuando se le saca de su reino de cordura científica, dijo el reverendo, con un tono de voz mucho más firme que un minuto antes. Luego se secó los restos de sudor de la frente. De hecho, está tan obsesionado con su trabajo sobre el Cladoxpan que ni siquiera es consciente del interesante efecto secundario que tiene. ¿Qué efecto?, conseguí preguntar. El Cladoxpan no solo ralentiza el efecto del TSJ, sino que por algún motivo que solo nuestro Señor sabe, va más allá y ralentiza todos los efectos degenerativos del cuerpo humano. El pelo no cae, la piel no envejece, las arrugas no aparecen. ¿Te vuelve inmortal?, pregunté estupefacto. Oh, claro que no, estúpido ignorante, replicó el reverendo indignado. Eso es algo que tan solo está en la mano de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos concede la vida eterna. Aunque tomes el Cladoxpan, puedes morir igual, como es natural. Hizo una pausa, embargado por la emoción. Simplemente envejeces muchísimo más despacio. Las pruebas realizadas en ratas lo confirman y los experimentos en humanos no dejan lugar a dudas. Su rostro brilló de emoción mientras se inclinaba hacia adelante. Por primera vez desde el diluvio, Dios nos concede la posibilidad de tener la longevidad de los patriarcas, vivir tanto como Enoc, como Lamec, como Matusalén, llegar a los 1000 años si es necesario. Es una bendición, es un regalo divino, es un regalo directo a mí, su profeta. Por eso acepté infectarme voluntariamente. Tenía que tomar el Cladoxpan para poder llevar su palabra durante siglos, conducir a la humanidad en su segundo renacimiento. ¿Está usted loco, Greenie?, mené la cabeza asqueado. Total y completamente loco. Cuando los ilotas se den cuenta de este efecto, usted no será distinto en nada de ellos, excepto en el color de su piel. Y entonces sus fieles de Gulpor le abandonarán, asqueados. Ni un solo ilota vivirá más de 2 años, replicó el reverendo enfebrecido.
Los jóvenes y los viejos son eliminados rápidamente, por caridad cristiana, y el resto normalmente no dura muchos meses ahí fuera. Y si alguno dura más que la media, será exterminado, como los impíos de Sodoma. Solo nos salvaremos aquellos que tengamos la marca del Cordero, los Elohim, los puros, los ángeles blancos de Dios. El resto serán pasto del infierno. Los Elohim, ¿eh? Interesante, los Elohim. Miré fijamente a Greenie. Las llamas de sus ojos ardían de manera incontrolable, llevándose su cordura y su alma a pasos agigantados. La fuerza oscura que bullía en su interior era terriblemente poderosa y estaba hambrienta. Se oyó un ruido en el rincón de la habitación. La señora Copton, de la que todo el mundo parecía haberse olvidado, se había puesto en pie y contemplaba al reverendo muy pálida, mientras se tapaba la boca con su mano derecha. «¡Oh, Dios!», gemía. «Esto no puede ser verdad. No puede ser verdad. Reverendo, dígame que todo esto no es cierto, por favor. Usted no puede, no puede». Greenie hizo un gesto cansado hacia Graves. Elario se levantó con calma, desenfundó su revólver agarrándolo de lado al estilo de los gángsters y sin mediar palabra disparó una rápida sucesión de 3 tiros contra la señora Copton. La primera bala le atravesó el pulmón y proyectó a la anciana contra la pared. El segundo y tercer disparo le entraron en el corazón y en un ojo, respectivamente. El cuerpo de la señora Copton cayó desmadejado sobre la cara alfombra de lana turca del despacho. De la herida de su cara salían un continuo latido de sangre que iba dibujado extraños arabescos sobre la alfombra. Un inciso. Es curioso, ¿eh? Son racistas, pero para las cosas de otros no son tan racistas, ¿eh? Interesante. Sigo con el libro. Esta maldita idiota debería saber que no tolero que la gente tome decisiones por su cuenta, masculló Greenie. Llevo soportándola demasiado tiempo. Reverendo esto, reverendo aquello, reverendo lo otro. Se tenía demasiado creído su papel. El Señor habla por mi boca y su palabra es ley. Todo lo demás sobra. Estaba demasiado paralizado por el terror. Toda mi pose chulesca se había evaporado en el momento en que la primera bala salió del cañón de Graves. La señora Copton era muy querida en Woolport. Graves sacó los casquillos usados de su arma y los introdujo en el tambor de un revólver de aspecto roñoso que sacó de su bolsa. Una vez que hizo eso, lo tiró al suelo al lado del cadáver de la secretaria. Cuando la gente vea el vídeo de seguridad en el que apareces robando los documentos, sabrá que la vieja te descubrió y trató de detenerte. Y tú, como eres un cabrón, le pegaste 3 tiros tratando de huir. Van a pedir tus cojones a gritos, amigo mío. Mierda, voy a morir. Me sorprendía poder pensar con tanta claridad en los últimos instantes de mi vida. Sentía un dolor muy intenso por Víctor, por Lucía y por Lúculo. De repente deseé haber podido dedicar más tiempo a mi pequeño amigo peludo aquella mañana. Al menos no moriré convertido en una mierda monstruosa. Será algo rápido. Me pregunto si dolerá. Voy a hacer otro inciso y perdonar, pero ¿qué esperabas? ¿Abogadito? ¿Qué esperabas? ¿Que ahí te iban a tratar bien? Si tratan a los otros como los tratan, ¿tú te piensas que a ti te iban a tratar bien? ¿Que ibas a poder hacer y deshacer como quisieras? Pues no. Tu palabrería, tu cháchara de abogado no te iba a servir para nada. La prueba está aquí. Como la ha expuesto Manel. Sigo en el libro. Bien, y ahora vamos a impartir justicia sobre esta rata pecadora. Greenie levantó su Biblia y leyó con una página que tenía una marca. Así dice el Señor Yahvé. Yahvé. Te echaré en tierra seca y te dejaré en medio del campo. Haré venir sobre ti a todas las aves del cielo y saciaré de ti a todas las bestias de la tierra. Esparciré tu carne por los montes y llenaré de tu carroña los valles.
Ezequiel 32:3. Cerró la Biblia con un golpe seco. Dios ha hablado a través de mí. ¿Qué debo hacer, reverendo?, preguntó Graves, obsequioso. Expulsarlo de Woolport, tal y como Dios expulsó a Adán del paraíso tras el pecado primigenio. Abandonadlo en medio del páramo, sin agua, sin alimentos ni armas, que los no muertos, los animales salvajes y la sed acaben con él, que su muerte sea larga, lenta y dolorosa, como penitencia para su alma. Greenie, eres un bastardo. Puede que me jodas, pero me alegro de no ser de los tuyos. Mi voz temblaba de rabia y alivio a partes iguales, al saber que no iba a morir de un disparo. Hasta en eso te equivocas, necio. El reverendo se acercó a los pocos centímetros de mi cara, hizo un ruido con su garganta y apuntando cuidadosamente escupió un lapo amarillo y cargado de pus sobre la herida abierta de mi frente. Noté un escozor increíble cuando la saliva del reverendo inundó mi herida. Ahora eres de los marcados a fuego por el Señor. Mientras hablaba, me apartó el pelo de la frente con suavidad, casi con delicadeza, y tu muerte será aún más larga de lo que pensabas. Y dándose la vuelta, salió de la habitación mientras Graves llamaba a gritos a un par de arios. Yo estaba demasiado conmocionado para resistirme. Una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla. 2 años. Había aguantado 2 años, pero finalmente el TSJ me había atrapado. Estaba infectado. ¿Y por qué estabas infectado, abogadito mío? Por idiota. 29. Cuando Lucía quiso recordar más tarde cómo había sucedido todo, no fue capaz, tan solo tenía fragmentos, breves fogonazos de información, que únicamente le permitían componer un mosaico roto, como una película montada apresuradamente en la que faltaban trozos enteros de metraje. En el momento en que sonó la alarma, los ilotas comenzaron a correr alrededor de Víctor y de ella. Tan solo Alejandra se quedó a su lado, sosteniendo la mano del ucraniano, al que miraba con una expresión de intensa concentración. ¿A dónde va todo el mundo?, preguntó Víctor. Es una redada, contestó Alejandra con preocupación. Lo más seguro para cualquiera es no cruzarse en el camino de las tropas de Greenie, sobre todo si no tienes papeles. Yo no tengo papeles, contestó Lucía inocentemente, ni Víctor. Yo tampoco los tengo, replicó la mexicana, ni la mitad de esta gente, si vamos al caso, y aunque los tuviéramos, eso no aseguraría nada. ¿Y entonces qué hacemos? Lo que hace todo el mundo, esconderse. La mexicana levantó a Víctor del suelo con un enorme esfuerzo. Vamos. Salieron a la calle. El habitual desorden de Bluffton había cambiado radicalmente. Tan solo se veían grupos de personas corriendo a lo lejos, entrando en las casas y tratando de hacerse invisibles. Unos cuantos, sin embargo, permanecían donde estaban, con una expresión rígida en el rostro. Eran los que tenían su documentación en regla. Aquella semana, documento rosa con franja morada y foto, y que en teoría no tenían nada que temer. Pero solo en teoría. Las cosas podían cambiar muy rápido en el gueto de Bluffton, de un día para otro. Por eso algunos, aún teniendo los papeles en regla, preferían desaparecer discretamente, mezclándose en la multitud de fugitivos. La prudencia era una madre que tenía muchos hijos. ¿A dónde vamos?, preguntó Víctor, respirando con dificultad cada vez que hacía una expiración. ¿A dónde vamos? Un ricto de dolor le cruzaba la cara. Las costillas rotas le estaban pasando factura. No lo sé. La voz de Alejandra temblaba. La mexicana se estaba estrujando el cerebro. Tengo un refugio cerca de la valla, pero es muy pequeño. Solo cabe una persona. Metamos a Víctor allí y busquemos otro sitio donde ocultarnos nosotras dos, propuso Lucía. Imposible,
Alejandra meneó la cabeza. En su estado no llegaríamos allí antes de 10 minutos, y dentro de mucho menos esto va a estar lleno de guardias verdes y de milicianos de Greeny. Necesitamos hablar con el gato. ¿Con ese cabrón? Lucía se retorció incrédula. Ni de coña, casi nos mata. Escúchame, carnal. Si alguien puede ayudarnos en este sumidero, ese es Mendoza. Alejandra resopló y se acomodó de nuevo el AK-47 a la espalda. El arma parecía enorme a su lado y atraía un montón de miradas rencorosas de la mayoría de la gente que se cruzaba con el pequeño grupo. Así que no mames y agarra a tu amigo por ese lado. Mendoza, mientras tanto, se había sentado de nuevo a su mesa y acababa con tranquilidad su botella de tequila, como si todo aquel revuelo no fuese con él. El mexicano estaba furioso, pero no dejaba que su estado de ánimo fuese visible. Aquella redada podía echar por tierra su operación, pero también podría lanzarla hacia adelante si se jugaba bien. Gato, necesitamos bajar a tu hoyo, dijo Alejandra cuando estuvieron frente al mexicano. Por favor. A mí me vale madre lo que ustedes hagan, Alejandra, replicó. Todo este lío es por tu culpa. La mexicana enrojeció hasta la nariz del cabello, hasta la raíz del cabello, pero hizo un esfuerzo ímprobo por controlar su ira. Tú tienes tanta culpa como yo. Tú organizaste la pelea y casi desnudas a esta muchacha, dijo. Así que ayúdanos, por favor. El mexicano dio una calada a su cigarrillo con una expresión inescrutable. Finalmente tiró la colilla al suelo, suspiró y se levantó. Vamos por aquí, dijo. Aún no sé por qué diablos hago esto, pero espero no arrepentirme. Mendoza salió a la calle, sin ofrecerse a ayudar a las chicas que arrastraban al tullido Pritchenko. Caminaron durante un rato hasta llegar a una casa que en un tiempo anterior había sido un bonito domicilio estilo Tudor, un tanto incongruente en aquel barrio. La falta de cuidados y el hacinamiento habían dejado su antigua belleza. Le faltaban todos los cristales de las ventanas y el césped del jardín había desaparecido para transformarse en una triste huerta de tomates, marchitos por la humedad. El mexicano entró en la casa y bajó unas escaleras que llevaban a un sótano. Los bajos olían a gasoil, humedad y podredumbre. Desde un rincón, el esqueleto fosilizado de un ratón sonreía a los visitantes con una mueca sardónica. Carlos Mendoza deslizó su mano por el muro de ladrillo hasta encontrar lo que estaba buscando. Con un gruñido de satisfacción, tiró de una palanca escondida y se apartó de la pared. Después de un chasquido, una sección entera del muro se desplomó unos cuantos centímetros, dejando ver un cuarto oculto al otro lado. El mexicano les indicó con un gesto que entrasen. Cuando pasaron al cuarto escondido, a Lucía se le escapó un grito de sorpresa. Una enorme cama ocupaba un lateral de la habitación, justo debajo de un enorme espejo colgado del techo. De la pared dependían unas esposas de cuero, unos arneses y una parafernalia completa de vibradores, látigos y juguetes sexuales. El anterior dueño guardaba su pequeño secretito en el sótano, dijo Mendoza, con una risita sardónica. No quería que sus vecinos supiesen lo que le gustaba hacer aquí con jovencitos. Si estuviésemos tiempos, podríamos enseñar unos vídeos muy interesantes que grabo aquí. Gracias a ellos descubrimos la existencia de este picadero. Eso sí, tiene que gustaros un tipo de sexo muy sucio. Guárdatelo para después, gruñó Alejandra, agotada tras llevar a Víctor tanto tiempo, y ayúdame a tenderlo en la cama. Acostaron a Pritchenko sobre las sábanas de raso, con unas sospechosas manchas aquí y allá que las chicas evitaron tocar, y después se sentaron en el suelo a esperar en silencio. Al principio no pasó nada. Lo primero que oyeron fue el motor de los Homer rugiendo por las calles y una voz que gritaba algo ininteligible por el megáfono. Después, durante un rato, el silencio. Un grifo mal cerrado goteaba con un chop, chop cadencioso que dejó los nervios de Lucía a punto de estallar. De repente sonaron varios disparos en la rápida sucesión, muy cerca.
Todo quedó en silencio de nuevo, pero entonces el rugido de un motor a toda velocidad les llegó claramente. «Están en la calle», susurró Mendoza mientras apagaba la luz y los dejaba a oscuras. «Ahora silencio todo el mundo. Si alguien habla, estamos muertos». En el piso de arriba se oyó un ruido de maderas astilladas, como si hubiesen lanzado un mueble contra el suelo. Golpes, gritos y varios disparos. Una mujer gritó angustiada, pero su grito se ahogó de golpe, de una manera antinatural. En el refugio el silencio era sepulcral. Olía a sudor concentrado y a miedo. Incluso Mendoza había abandonado su habitual pose de macho y se mantenía en silencio, con los labios apretados y las manos juntas, como en una oración. De repente uno de los escalones que bajaba al sótano crujió levemente y poco después el siguiente. Alguien estaba bajando las escaleras. Fuera quien fuese, silbaba por lo bajo una versión desafinada de Hey Jude, de los Beatles. De vez en cuando hacía una pausa en medio de una estrofa. Se oía el ruido de muebles arrastrados y a continuación la melodía seguía en el punto donde la había abandonado. Monocorde. Aquello ponía los pelos de punta. Lucía miró a Víctor y se apartó un mechón de pelo empapado de sudor de la cara. El ucraniano hacía un esfuerzo sobrehumano para controlar su respiración. No tenía demasiada buena cara, pero trató de hacer algo parecido a un gesto tranquilizador. La persona que estaba al otro lado había acabado de revisar el suelo del sótano y golpeaba las paredes al azar con algo duro, buscando un sonido hueco que le indicase la presencia de un cuarto oculto. Los golpes empezaron por el otro extremo de la sala, con algo parecido al horror. Lucía contempló cómo Mendoza echaba mano del AK-47 de Alejandra y comprobaba el cargador. La mirada del mexicano no dejaba lugar a dudas. No dejaría que le cogiesen vivo. Aquello implicaba que el resto de los ocupantes del zulo morirían con él, si fuese necesario. Tum, tum, tum. Los golpes sonaban cada vez más cerca. Lucía se mordió el borde de la mano para contener sus ganas de gritar. Tum, tum, tum. El tipo había dejado de silbar. Tenía toda su atención puesta en el sonido de la pared. Tum, tum, tum. Alguien gritó de repente desde el piso de arriba. Los golpes cesaron de inmediato y oyeron como aquel tipo subía las escaleras pisando con fuerza. Al cabo de un rato el motor se encendió de nuevo y su sonido se fue alejando hasta perderse en la distancia. Estuvieron esperando a oscuras y en silencio durante al menos una hora más. No era la primera vez, le susurró Alejandra al oído, que los guardias verdes simulaban que se iban y se quedaban sentados en silencio, esperando que los ilotas más confiados fuesen saliendo de sus refugios. En esos casos los fusilaban sin piedad allí mismo. Lucía ni siquiera la oyó. Se sentía demasiado cansada y emocionalmente exhausta. La tensión estaba a punto de acabar con ella. Las siguientes horas pasaron como en un sueño. En algún momento alguien le acercó una botella de agua y un bocadillo, pero no comió ni bebió. Simplemente recostó su cabeza sobre las piernas de Víctor y se dejó llevar por su mente a un lugar muy lejano y mucho mejor que aquel sótano sórdido y mugriento. Finalmente la noche cayó y Mendoza decidió que ya era prudente salir del agujero. Con cuidado abrió la puerta y se asomó al exterior, procurando hacer el menor ruido posible. Si aún había hombres de Greene en el piso de arriba, algo poco probable, pues no se había oído ni un solo ruido en las últimas 6 horas, no quería darles la oportunidad de cazarlos como a conejos en la puerta de su madriguera. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque para que os deis cuenta de qué distinta es la personalidad de Carlos a la del abogado. Carlos ha decidido esperar horas, las que fueran necesarias, ¿vale?, para no aventurarse a salir.
yo hubiera hecho lo mismo que Carlos. Yo no hubiera salido de inmediato. Yo me hubiera quedado ahí infinito, hasta cerciorarme. Incluso si hubiera tenido que aguantar, yo qué sé, en vez de las horas que pone aquí, más. Porque no me hubiera fiado. Yo me juego lo que queráis, que el abogado no hubiera hecho esto. El abogado a lo mejor hubiera esperado una hora o lo que sea, o hubiera dicho, se hubiera hecho el valiente, salgo yo, quedaros aquí, y cierra la puerta. Y voy a ver, echar un vistazo. Si veo que no hay nada, vuelvo. Y si me cogen, pues no salgáis. Seguro que hubiera dicho eso. O esperad media hora, si veis que no vuelvo, es que me han pillado, quedaros aquí. O seguro. Sabiendo la personalidad que tiene el abogado, seguro. ¿Veis? Sigo con el libro. Tras cerciorarse de que no había moros en la costa, dio la señal al resto del grupo para que saliese. Parecía que hubiera pasado un huracán por la casa. Docenas de muebles destrozados se mezclaban en el suelo con trozos de vajilla rota y restos de ropa. Habían vaciado los armarios por las ventanas como si un poltergeist enloquecido hubiese arrasado a conciencia todo el barrio. En algunos lugares se veía el parquet o las tablas del techo arrancadas, allí donde los guardias verdes habían localizado algún escondrijo oculto. Pero lo más perturbador, sin duda, era la sangre. ¿Qué le va a pasar a toda esa gente?, preguntó Prichenko, entre toses sanguinolientas. Se los llevan al tren. Mendoza maldijo por lo bajo. Pero esta vez han ido demasiado lejos. La ira de los justos está a punto de llegar. La ira de los justos y la ira de los apezombis también. 30. Lo primero que sentí fue calor, mucho calor. La tarde anterior me había sacado a rastras del despacho de Greene y me habían encerrado en uno de los calabozos de la comisaría de Woolport. Había pasado toda la noche allí, mientras en el exterior se concentraba una multitud cada vez más grande, exigiendo mi cabeza. El calabozo, situado en el sótano de la comisaría, era un estrecho pasillo con celdas alineadas a los dos lados. Por algún extraño motivo, era el único inquilino de aquellas enormes celdas de barrotes, con el techo pintado de color verde lima y un váter de acero sin remaches, situado en medio de cada calabozo, sin ninguna intimidad. Los dos guardias verdes me encerraron en la jaula que estaba situada más al fondo de la fila derecha y tras pegarme un par de patadas como regalo de despedida, se marcharon. En un rapto de maldad colocaron una jarra de agua y un trozo de pan mohoso en el pasillo, justo delante de mi celda. Quedaba a la distancia suficiente para que no pudiese alcanzarlo con mis manos, pero por muy poco. No rozaba la jarra por tan solo un par de centímetros. ¿Tienes sed, cabronazo?, me dijo uno de ellos. Pasarás más sed en el infierno, no lo dudes. Debería haberlo pensado mejor antes de apiolar a la vieja Copton, masculló el otro. Era una arpía hija de puta, pero era la secretaria del viejo. Meneó la cabeza y remachó, como si me anunciase una sorprendente novedad. Los de ahí fuera te van a quemar vivo. El primero de ellos escupió un gargajo verdoso sobre el pan. Toma, para que tenga algo más de sustancia. El tipo me miró con una sonrisa torva en la cara, aunque con un extraño brillo de conmiseración en los ojos que le da un aspecto extraño. Y será mejor que no le hagas ascos, porque va a ser lo mejor que comas en lo que te queda de vida. Me han dicho que te van a arrojar al páramo con todos esos hilotas de mierda. Ahí fuera solo hay escorpiones y no muertos. No me gustaría estar en tu pellejo, capullo. Me buscaré la vida, no te preocupes, murmuré sin levantar la cabeza. No era un desafío, simplemente deseaba que aquellos dos idiotas se largasen de allí cuanto antes. Necesitaba estar solo.
Elario me contempló un instante mientras su cerebro procesaba lentamente si lo que le acababa de decir contenía algún tipo de ofensa. Finalmente dio una última patada al trozo de pan y satisfecho se largó del pasillo junto con su compañero, dejándome a solas. Al principio me sentí terriblemente desgraciado. No era capaz de entender cómo todo se había ido al infierno tan rápido. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Abogadito? ¿No? Bien. Aquella misma mañana tenía un barco, un plan, y estaba a punto de conseguir una sustancia que valía su peso en oro. Tan solo 12 horas después me estaba pudriendo en el calabozo de la ciudad a punto de ser condenado a muerte. Cojonudo, colega. Te has lucido con tu plan. ¿Qué será lo siguiente? Aquel sótano parecía estar a unos 30 grados, así que comencé a sudar enseguida. Corría el riesgo serio de deshidratarme. Intenté alcanzar la jarra haciendo un lazo con mi camisa, pero lo único que conseguí fue volcarla y derramar todo su contenido. Maldije, furioso. El pasillo central estaba inclinado hacia un sumidero interior. Seguramente para cuando, antes del apocalipsis, tenían que baldear los restos que dejaban los borrachos en las celdas. Así que contemplé impotente cómo desaparecía hasta la última gota. Me dejé caer de rodillas contra la reja, desolado. Sentía la boca como si fuese un trozo de esparto. La sed era tan horrible que ni siquiera me dejaba pensar con claridad. Por eso tardé una buena media hora en darme cuenta de que en el fondo de la taza del inodoro había un charco de agua. Tenía un sabor salobre y el color era sospechoso, además de que no dejaba de estar bebiendo de un cagadero, pero al menos era líquido. Me pasé los siguientes 3 minutos bebiendo a pequeños sorbos. Aquella pequeña cantidad de agua no mitigó toda mi sed, pero al menos hizo que volviese a sentirme vivo. Cuando estuve más hidratado y tranquilo, empecé a pensar en cómo salir de aquel horrible atolladero. Escapar de la comisaría quedaba fuera de mi alcance. Las cerraduras de la celda eran mucho más complejas que las que mis limitados conocimientos me permitían abrir. Y eso sin contar a los guardias que estaban arriba y al populacho enfurecido que rodeaba la comisaría, que en cuanto me viesen se lanzaría sobre mí como una jauría de perros, listos para despedazarme por culpa de un crimen que yo no había cometido. La estrategia de Greene había sido inteligente, retorcida y malvada. Al matar a la señora Copton no solo eliminaba a un testigo incómodo y molesto para él, sino que me transformaba en el personaje más odiado de Woolport con carácter inmediato. Nadie creería ni una sola palabra de lo que dijese, ya que todo sonaría como una especie de excusa fantástica ideada por un asesino desesperado pillado infraganti. No, definitivamente no tenía ni un solo amigo fuera de aquellos muros, exceptuando a Lucía y a Víctor, y eso sí, estaban vivos, o no los habían detenido como cómplices. Me dolían todos los moratones que cubrían mi cuerpo. El traje estaba totalmente destrozado y cubierto de sangre acartonada y reseca. Mi sangre infectada. Al recordar aquello sentí un leve mareo y unas ganas de vomitar incontrolables. Me apoyé en la taza y arcada tras arcada vacié lo poco que había en mi estómago. Me abracé al inodoro, temblando. Alguien tendrá que desinfectar todo esto una vez que me vaya, pensé mientras miraba las diminutas gotitas de saliva que había dejado en el borde del retrete. Aún no sentía nada, pero sabía que el TSJ corría por mis venas con fuerza y que en pocas horas comenzaría a mostrar los primeros síntomas. Me pregunté, vagamente sorprendido por mi curiosidad, cómo sería eso de convertirse en no muerto. ¿Sería consciente de ello? ¿Y después? Sin embargo, la imagen de mí mismo transformado en uno de esos seres, con toda mi piel reventada y cubierta de pequeñas venas, fue demasiado. Volví a aferrarme al inodoro mientras me sacudían las arcadas de nuevo, pero ya no tenía nada que expulsar. Lo más fácil sería acabar con aquello de una vez por todas, ahorrarme la tremenda indignidad de convertirme en un ser sin control sobre mí mismo. Lo estás haciendo. Estás pensando en suicidarte.
¿Y qué más da? Sería lo mejor. No puedes, estás demasiado aferrado a la vida, no puedes hacerlo. Siempre será mejor salida que lo otro. No lo sabes. Cállate, joder, cállate, cállate, cállate. Me aferré la cabeza con las dos manos mientras gemía en el suelo. Tenía que hacer algo o me volvería loco yo solo. El problema era qué hacer. Ni siquiera podía acabar con mi sufrimiento por la vía rápida. Al entrar en la celda me lo habían quitado todo, desde el reloj a los cordones de los zapatos y el cinturón para evitar que me suicidase. Los arios habían pasado demasiado tiempo entre rejas como para que se les pasase por alto el más mínimo detalle en aquel aspecto. Lo que más me dolió perder fue el reloj. Era un viejo festina baqueteado, pero era el último objeto que podía llamar mío y que me había acompañado desde el inicio de mi odisea, 2 años atrás. Sin él me sentía un poco desnudo. Además, no tenía la menor manera de controlar el paso del tiempo. En aquel sótano la luz estaba siempre encendida, contribuyendo a mi agonía. Al cabo de un rato muy largo que no pude calcular, pero que debió de superar las 2 horas, comencé a sentir las primeras molestias. Era como un leve calambre muscular, similar a cuando te has quedado dormido en una posición extraña y una mano te ha quedado atrapada debajo del cuerpo. Sentía una especie de hormigueo que me recorría en ondas los 2 brazos. Era una sensación desconcertante, más que dolorosa, pero era perfectamente consciente de su significado. Aquello había empezado. Me sequé el sudor de la frente con un trozo de tela que había arrancado del faldón de la camisa. De repente me pregunté si aquel calor tan sofocante que sentía desde que había llegado no sería la primera manifestación de la infección. Recordaba perfectamente que Greenie parecía sudar a mares antes de tomar el Cladoxpan. Entonces una idea horrible se me pasó por la mente. Me iban a dejar allí. Iban a dejarme encerrado en aquella celda como un animal rabioso, hasta que la infección se apoderase de todo mi cuerpo y me transformase en un no muerto. Después me convertirían en una atracción de feria, en un monstruo, un espantajo que los papás de Woolport enseñarían a sus hijos desde el otro lado de los barrotes, para mostrarles cómo eran los monstruos que habitaban el otro lado del muro, mientras le tiraban palomitas y trozos de verdura podrida. Iba a volverme loco. Comencé a rascarme con furia el brazo derecho, pero no sabía si aquel picor era el siguiente paso de mi transformación o simplemente que la angustia me estaba impulsando a hacer cosas extrañas. De repente el ruido de un cerrojo sonó desde la parte superior, seguido del ruido de pisadas de una persona que bajaba las escaleras. Empecé a buscar algo con lo que defenderme, como un animal acorralado. Era inútil. No había nada en aquella celda que no estuviese firmemente atornillado o soldado a las paredes, o que pudiese utilizar. Entonces, de golpe caí en la cuenta de que mi infección podía ser también mi única defensa. Sin pensarlo 2 veces, arranqué la costra fresca que se estaba formando sobre la herida de mi frente. Me dolió un horror, pero enseguida un reguero de sangre caliente comenzó a fluir de nuevo sobre mi cara. Empapé mis dedos en la sangre y aguardé, expectante. Al primero que apareciese delante de mi celda le caería una buena salpicadura de sangre infectada. Si yo caía, por lo menos me llevaría alguno por delante. Los pasos sonaban cada vez más cerca. Me arrodillé, ocultando las manos tras mi espalda, listo para saltar como un muelle. De golpe la luz del pasillo se oscureció ligeramente cuando la figura de Malachi Graves se interpuso entre el fluorescente y el interior de mi celda. «Hola, abogado». La voz de Graves sonaba zumbona, porque el muy cabrón sabía que me tenía atrapado. En sus brazos, un asustado lúculo se volvía, mirando con ojos enloquecidos de terror a la figura ensangrentada que le contemplaba, derrotado desde el otro lado de los barrotes. 31. Me quedé paralizado.
Aquello era lo último que me esperaba. Lúculo gimió al reconocerme y trató de liberarse del brazo de hierro de Graves, pero Lario le tenía muy bien sujeto. «Suelta a mi gato, pedazo de cabrón», grité enfurecido. «Suéltalo de inmediato». «¿O qué?», preguntó Graves. «¿Qué me harás? ¿Quieres que le retuerza el pescuezo delante de ti?» «No», se me escapó. «No, no lo hagas, por favor». «Entonces siéntate en el fondo de la celda, donde pueda verte bien», dijo Graves. «Y las manos a la vista, sin sorpresas». Obediente, me senté sobre el camastro mientras mi mirada iba de Graves a Lúculo, que al oír mi voz había redoblado sus esfuerzos por liberarse. En el brazo de Lario destacaban 2 profundos arañazos, señal inequívoca de que mi pequeño amigo peludo no se había dejado atrapar sin luchar. Bien por Lúculo, pensé. «¿Sabes?», dijo Graves con una sonrisa horrible. «Habitualmente en la cárcel mi abogado siempre estaba a este lado de los barrotes. Resulta muy refrescante el cambio». «Me resulta sorprendente que alguien te visitase en la cárcel», respondí. «Incluso un abogado». Graves se rió con aire satisfecho. «Me hubiese gustado traer conmigo a tu zorrita o al pequeñajo soviético para que se despidiesen de ti, pero han sido más listos que tú y parece que la tierra se los ha tragado. Solo encontré a esta bestia pulgosa en tu casa, así que supuse que te gustaría volver a verla». «No le hagas daño, por favor», imploré. «Eso depende», contestó Graves. Me fijé que el musculoso sicario del reverendo había tenido la precaución de ponerse unas gafas de seguridad ante la eventualidad de que pudiera salpicar con algo. Hiciera lo que hiciese, aquel cabrón siempre parecía ir un paso por delante de mí. «Mañana por la mañana te meteremos en el tren de deportación», dijo despacio, como si se lo estuviese explicando a un alumno especialmente lento. «Y quiero que te portes muy bien hasta entonces». Se rascó detrás de una oreja, con parsimonia. «Yo ya te hubiese pegado 2 tiros, pero el reverendo tiene unas ideas propias y muy peculiares acerca del castigo, y ha decidido que revientes a solas, lentamente, para que te dé tiempo a pensar en la magnitud de tu cagada». «Dime algo que no sepa», respondí con acritud. «No, dime algo tú», explicó Graves. «¿Por qué lo hiciste? Quiero decir, lo tenías todo para vivir de puta madre en Gullport. Una buena casa, un trabajo sin peligro, una tipa que te calentaba la cama por las noches. Hasta tenías esta mierda de gato. Y mira que son difíciles de encontrar hoy en día. No me entiendas mal, me alegro de haber podido joderte. Me caíste mal desde el primer momento en que te vi, pero no suponía que fueras a ponérmelo tan fácil. Dime, ¿por qué lo hiciste?» «Quizá porque no soy una mala bestia como tú», respondí, «porque todo este lugar es una aberración, porque es inmoral e insano y tarde o temprano todo esto os explotará en las narices, porque no quiero vivir en un sitio que salva mi cuerpo pero destruye mi alma y mi conciencia. Por todo eso lo hice. Lo único que me jode es no poder estar presente cuando los ilotas se levanten y un par de esos negros del gueto te sujeten a una cama y te violen hasta que no puedan más. Aunque, pensándolo bien, seguramente ya has disfrutado de sus atenciones en la cárcel, dado tu historial». El rostro de Graves enrojeció de furia y por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Su mano se cerró sobre el cuello de Lúculo y zarandeó al pobre gato como si fuese un muñeco de trapo. El animal se debatía sin fuerza, entre débiles maullidos de dolor, al borde de la asfixia. «Mañana me aseguraré de encerrar a unos cuantos negratas flipados de crack en tu vagón», murmuró rencoroso. «Quién sabe, puede que el que acabe con el culo roto seas tú». Callé, sin nada que decir. Graves tenía todas las cartas ganadoras en la mano, y ambos lo sabíamos perfectamente. «No es una visita de cortesía, de todas formas», dijo Lario, mientras rebuscaba algo en los profundos bolsillos de su pantalón cargo. «Ten, esto te permitirá aguantar hasta mañana». Graves me arrojó algo al interior de la celda. Lo agarré al vuelo y contemplé el objeto. Era un bote, no mucho mayor que una lata de refresco, hecho de plástico transparente. En su interior había un líquido blancuzco y turbio.
Es el Cladoxpan, dijo Graves. Llevas 8 horas infectado, por lo que los primeros síntomas deben de estar a punto de manifestarse. Me contempló pensativo, aunque ya veo que estás sudando como un cerdo a pesar del frío que hace aquí abajo. No dije nada, pese a que sus palabras confirmaban mis peores presentimientos. El calor que llevaba sintiendo toda la tarde era completamente antinatural. El TSJ triunfaba sobre mis defensas. ¿Qué debo hacer?, pregunté con voz apagada. Tienes 2 opciones, contestó el guardia verde. La primera es que me devuelvas ese bote y así, cuando venga a buscarte mañana, no serás más que un apestoso no muerto. Te dispararemos una bala de 9 milímetros a la cabeza, quemaremos tu cuerpo en el basurero del pueblo y todo se acabará para ti. La otra opción es que te lo vayas bebiendo lentamente, dosificándolo. Cuanto más consigas que dure, más durarás tú, aunque eso no te llevará a ningún otro sitio más que morir en el páramo. Graves se encogió de hombros. Tú decides. Escojo vivir, repliqué con voz débil, mirando al suelo. En toda mi vida había estado tan derrotado. ¿Cómo dices? No te oigo. Escojo vivir, repetí algo más fuerte. Suponía que dirías eso, contestó Graves. Por eso quiero tener una garantía suplementaria de que te portarás bien. Elario sacó una navaja de la caña de su bota y antes de que me diese tiempo a parpadear, colocó a Lúculo sobre sus rodillas y el filo de la hoja sobre el rabo de mi gato. ¡No! Con un gesto rápido, Graves deslizó la navaja y en 2 movimientos cortó el rabo de Lúculo por la mitad. El gato profirió un profundo maullido de dolor, mientras de repente todo parecía transcurrir a cámara lenta. El gesto de la muñeca de Graves trazando un arco ascendente. El filo de la navaja cubierta de sangre, esa misma sangre saliendo a chorros del muñón de la cola de Lúculo. Los ojos desorbitados de dolor y pánico de mi gato persa. La expresión sádica de satisfacción de Graves, los nudillos de mis manos, blancos como la cal, mientras sacudía las rejas. ¡Cabrón! 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 ¡Te mataré! ¿Me oyes? Te juro que te voy a matar, pedazo hijo de puta. Eso cuéntaselo a otro. Graves se puso tranquilamente en pie y guardó de nuevo la navaja en su bota. No te preocupes por tu gato. Haré que le pongan una venda o algo por el estilo en ese trozo de rabo que le queda. De repente su tono de voz se volvió amenazante. Pero si no quieres que me pase esta noche apostándome trozos de gato persa en una mesa de póker, más te vale que te portes bien hasta mañana. ¿Estamos? La sangre de Lúculo goteaba sobre el suelo de linóleo sucio, dejando enormes goterones en forma de flor. Yo era incapaz de apartar la mirada de aquellas manchas. En mi vida había sentido tanto odio hacia alguien como en aquel momento. Te dejo a solas para que medites, que pases buena noche. Y aquel maldito bastardo de Malachi Graves se alejó silbando por el pasillo, mientras en sus manos los gemidos de dolor de Lúculo sonaban cada vez más débiles. Finalmente me quedé a solas, con el bote de Cladoxpan en una mano y el trozo de cola amputado de Lúculo en la otra, mientras mi corazón sangraba a borbotones. Solo entonces descubrí que ya no era capaz de llorar y que lo único que ella deseaba era venganza. ¿Y qué le vas a hacer, abogado? ¿Le vas a poner una denuncia penal? ¿Una querella? En fin. 32. Bluffon, al día siguiente de la redada. Las 2 primeras horas de la mañana fueron las más animadas. Mendoza instaló su cuartel general en la planta alta del Gallo Rojo y comenzó a mandar mensajeros en las 4 direcciones del gueto. Los mensajeros eran críos, niños en algunas ocasiones, de piernas rápidas y mirada hambrienta. A ninguno de ellos les entregó un mensaje físico, sino que les obligó a que memorizasen el contenido de la misiva. De su velocidad y habilidad dependía que las posibles patrullas de la milicia o de los verdes no les capturasen, y en todo caso, si caían en manos de los hombres de Greene, no debían llevar nada comprometedor encima. Lucía y Víctor
contemplaban la escena desde un rincón, algo atemorizados. Alejandra había sacado de alguna parte un botiquín y había curado con delicadeza los cortes y moratones del ucraniano, ya bastante recuperado. Aún le dolían las costillas y lo más probable era que tuviese una o dos rotas, pero era algo que el exmilitar podía soportar perfectamente. Su mirada se paseaba por aquel organizado alboroto, como tratando de descifrar el patrón de todos aquellos movimientos, mientras daba buena cuenta de un plato de estofado de origen incierto. «¿Qué está pasando, Víctor?», murmuró Lucía inquieta, sentándose al lado del ucraniano. «No estoy seguro», replicó Prichenko, «pero esto tiene toda la pinta de una rebelión». «¿Una rebelión?». Lucía volvió la cabeza, alarmada. «¿Cuándo?». «Creo que en pocas horas», contestó Víctor. «Supongo que eso es algo que ya estaba planeado, pero la redacta de hoy parece haber adelantado los planes». El ucraniano no podía saber hasta qué punto estaba en lo cierto. El plan llevaba gestándose meses. Los hilotas de Blufón, o al menos una buena parte de ellos, aunque estaban sometidos y controlados, no estaban ni mucho menos vencidos. El levantamiento era una posibilidad que Green y sus hombres tenían muy en cuenta y que temían. Al menos en 4 ocasiones había estado a punto de ocurrir y en otras tantas la habían abortado a última hora. El gueto estaba plagado de informadores, soplones y agentes a sueldo de Greeny, que mediante el soborno o la extorsión siempre encontraban a alguien dispuesto a trabajar para ellos. Mendoza sospechaba incluso que en cada una de las redadas los guardias verdes aprovechaban para dejar determinadas casas plagadas de cámaras y micrófonos. Uno de los motivos de haber instalado su cuartel en aquel edificio era porque lo habían inspeccionado a fondo y creían que estaba totalmente limpio. Pero aún así, las posibilidades de que los arios estuviesen al corriente de sus planes eran reales y muy presentes. Por eso, aquella redada imprevista había hecho volar por los aires toda la planificación. Tenían que actuar y tenían que hacerlo ya. 40 minutos más tarde, 30 personas, entre hombres y mujeres, se apretujaban en aquella habitación, tratando de hacerse oír en medio del creciente barullo. A medida que habían ido llegando, cada uno contaba una historia más espeluznante que la anterior. Aquella redada había sido, con diferencia, una de las peores. No tenían manera de calcularlo, pero creían que los verdes se habían llevado al menos a 600 personas del gueto. «Esta vez ha sido peor que nunca», rugía un chicano alto y correoso con la voz cargada de ira. «No han ido solo a por los más débiles, se han llevado incluso a los hombres y mujeres adultos». «Ha sido indiscriminado», se quejaba otro. «No han respetado ni siquiera a los que tenían la documentación en regla». «¿Cuánto ha sido eso un problema para ellos?», contestó amargamente una voz desde el fondo. «Nos están exterminando, joder, como en aquella maldita película en blanco y negro de Spielberg». «Pero teníamos un acuerdo», replicó el primero tercamente. «La documentación en regla, la documentación en regla». «Eres un soplapollas si te crees toda esa patraña. Y un jodido vendido de mierda. Ya que estamos en ello, sé que has perdido el culo por conseguir esos trozos de papel que no valen para nada y ahora vienes lamentándote». «¿A quién has llamado vendido, cabrón?», contestó el hombre echando mano del cuchillo que le pendía a la cintura. Todo el mundo comenzó a vociferar a la vez de forma que resultaba imposible oír nada. Mendoza se subió sobre la mesa, tratando de imponerse sobre la multitud. Su esfuerzo resultó inútil, por mucho que se desgañitaba. Finalmente agarró una inútil pantalla de ordenador, la levantó en brazos y la arrojó por la ventana, destrozando los últimos cristales intactos que quedaban en todo el edificio. Al oír el estruendo, todas las voces se callaron de golpe y miraron en dirección al mexicano. Este permanecía de pie sobre la mesa, lanzando chispas por los ojos. «Sois un atajo de cretinos», barbotó. «No sé por qué Greeny se molesta en enviar a sus hombres aquí, si nos las podemos arreglar nosotros solos para matarnos. Callaos de una vez y escuchadme si queréis que tengamos alguna oportunidad de vivir».
Un coro de murmullos y toses siguió a esas palabras. Unas cuantas miradas cruzadas entre los asistentes decían bien a las claras que había muchos temas pendientes entre ellos, pero todo el mundo obedeció la orden de Gato Mendoza. Ha llegado el momento, comenzó Mendoza, tras aclararse la garganta. El momento que temíamos y deseábamos. No podemos aguantar ni un minuto más esta maldita opresión. Los verdes nos tratan como si fuésemos carneros para el sacrificio. Las redadas son cada vez peores y más frecuentes. Tenemos que actuar ya. No sé si es lo más prudente. Un viejo anciano de color, ataviado con una apolillada chaqueta de tuit y gruesas gafas, se adelantó para hablar. Antes de la pandemia, había sido un respetado profesor de filosofía en una universidad del Medio Oeste. Por su manera de moverse, daba la impresión de que era una persona acostumbrada a hacerse oír y respetar. La violencia solo engendra violencia. El caos lleva al caos. Solo con la concordia y el entendimiento podemos encontrar soluciones a largo plazo. Estoy seguro de que si tratamos este asunto directamente con el reverendo y le explicamos la situación, él se encargará de que esto no vuelva a repetirse y castigará a los culpables. O por el contrario, podemos aplicar una política de resistencia pasiva, al estilo de Gandhi. Pero no creo que una resistencia armada sea la mejor solución. A sus palabras siguió un aluvión de contestaciones a favor y en contra. Todo el mundo trataba de hablar a la vez. Profesor Bankstead, prosiguió Mendoza cuando consiguió acallar a todos los presentes. Sé que es usted una de las personas más sensatas de todo el gueto, pero lamentablemente esto no es la universidad donde usted trabajaba. Ni siquiera es el mismo jodido mundo. El problema es que no se da cuenta de que nosotros no somos una pandilla de estudiantes reclamando mejoras en el menú del comedor. Estamos hablando de salvar nuestras vidas. Nuestras vidas son preciosas para la gente del otro lado del muro, contestó Bankstead, sin amilanarse. Nos necesitan para que salgamos ahí fuera a conseguir alimentos, combustible, ropa y medicinas. Sin nosotros no pueden vivir. Un murmullo de aprobación siguió las palabras del anciano, que cruzó los brazos satisfecho. Eso solo es verdad a medias, profesor, explicó Mendoza. En primer lugar, no todos los habitantes del gueto salen a conseguir artículos. Los niños, los enfermos y los ancianos como usted son prescindibles a los ojos de Greeny. ¿Desde que ha llegado al gueto, ha salido alguna vez al exterior? No, ¿verdad? Es una buca inútil, como la de muchos de los que viven en este lado. Bankstead se encogió visiblemente incómodo ante aquellas palabras. Y además, ¿cuántos ilotas son necesarios para mantener a Gulport funcionando? Nunca hay más de 500 de nosotros ahí fuera, y la verdad creo que con 1000 o 2000 esclavos les bastaría y serían más manejables. Un nuevo estallido de frases cruzadas siguió a estas palabras. Eso no son más que suposiciones tuyas, contestó Bankstead, terco. Yo viví la segregación racial en los años 60 y puedo asegurarte que si nos hubiésemos levantado en armas, las consecuencias habrían sido fatales. Déjeme hacerle una pregunta. En los disturbios raciales de los 60 metían a cientos de negros en un vagón de tren y se los llevaban en dirección desconocida para no volver nunca jamás, preguntó Mendoza con acritud. El anciano profesor calló, inseguro, y miró al suelo antes de contestar con una casi inaudible no. Nos están exterminando, y eso es un hecho, nos guste o no, continuó Mendoza. El silencio en la sala en ese momento era total. Todos y cada uno estaban pendientes de las palabras del mexicano. Frente a eso podemos hacer dos cosas. O nos dejamos llevar mansamente al matadero, como hicieron con los judíos durante el Holocausto, o nos levantamos y luchamos por nuestras vidas con las armas en la mano. Lo peor que nos puede pasar es que nos maten en el intento, pero la muerte ya la tenemos asegurada. Un coro de sombríos asentimientos la acompañaron. Las dudas del grupo se estaban disipando. Ha llegado la hora de los justos. La voz de Mendoza tronaba, imbuida de un espíritu vengativo. Ha llegado la hora de que la justicia y la libertad se impongan a la tiranía y la opresión. Ha llegado el momento en que volvamos a tener el control de nuestras vidas. Es ahora o nunca, camaradas, compañeros.
Tomemos las armas y asaltemos ese maldito muro. Atravesemos Gulpor a sangre y fuego y démosle a esos gordos y holgazanes blancos una lección que nunca olvidarán. Luchemos juntos, luchemos por nuestra libertad. Un aullido de aclamación siguió a estas palabras. Los presentes gritaban, alzaban sus puños y parecían poseídos de repente por una fiebre salvaje e insensata. Hasta el prudente y timorato profesor universitario parecía haberse contagiado de la excitación. Algunos incluso alzaban sus cuchillos en el aire, apuñalando a unos inexistentes y fantasmales guardias verdes. Un aplauso sonó con fuerza entre los gritos, que se fueron apagando hasta convertirse en un murmullo. Todas las cabezas se giraron en dirección al sonido de los aplausos y enmudecieron de repente. Víctor Prichenko, de pie junto a una pared, batía las palmas con energía y con una sonrisa amarga en la boca. «¡Bravo!», dijo con un tono de voz cargado de ironía. «¡Bravo! Un discurso cojonudo, de verdad. Francamente me ha sorprendido. Eso es algo con lo que no contaba. Un matón barato convertido en líder revolucionario. Si no hubieses estado a punto de matarme hace unas horas, te respetaría mucho más. En serio. Aún así, estoy impresionado». Y continuó aplaudiendo. «¿Tienes algo que decir, güero?», replicó Mendoza, visiblemente molesto. «Algunas cosas, sin duda», contestó Víctor mientras se subía a la mesa donde estaba el mexicano. «La primera de todas es que tenéis toda la razón del mundo. Esos cabrones del otro lado del muro quieren acabar con vosotros y van a conseguirlo. Pero también sé que vuestra pequeña revolución está condenada al fracaso de antemano». «¿Por qué dices eso?», le interpeló una mujer en un inglés estropajoso. «Son más numerosos que ellos y no tenemos miedo a morir». «No sois más que numerosos que ellos, en primer lugar», contestó pausadamente el ucraniano. «Al otro lado del muro hay mucha más gente que a este lado, mucho mejor alimentada y en mejor estado físico, y sobre todo mucho mejor armada. ¿Acaso pensáis atacar a los guardias verdes y a la milicia con cuchillos?». «Tenemos armas». Mendoza echó el mentón hacia adelante desafiando a Prit, y la milicia y los guardias verdes son menos de 300 en total. «Sin duda», contestó Víctor. «Pero estoy seguro de que en caso de necesidad, Greely podrá armar a un par de miles de hombres tan solo 15 minutos después de que hayáis empezado vuestro asalto. Vengo del otro lado y sé de lo que hablo». Un murmullo incómodo recorrió la sala, pero nadie interrumpió al ucraniano. «Además, ¿qué armas tenéis? Por lo que me han contado, los guardias verdes os han desarmado cada vez que volvéis de una incursión». «Hemos conseguido escamotear unas cuantas armas», dijo el chicano alto, «y de vez en cuando encontramos armas de fuego en las incursiones y las entramos en el gueto, escondidas entre los pertrechos. Tengo una lista». Y le tendió un par de folios escritos a mano al ucraniano. Prichenko cogió los papeles y rápidamente se le escapó una carcajada sarcástica. «Lo que sospechaba», dijo, mientras daba vuelta a los folios. «Tenéis menos de 2 docenas de rifles de asalto, una colección enorme de armas de caza e incluso alguna que otra pieza de museo». Se detuvo en una de las líneas del papel y levantó la cabeza con incredulidad. «¿Una Thompson? ¿En serio? ¿Una metralleta de gángster de los años 20? ¿De dónde coño la habéis sacado? Eso tiene que ser digno de verse». «Son armas y matan igual que las modernas», contestó el hombre rígido. «No matan igual, créame», le devolvió los folios mientras meneaba la cabeza. «Y lo que es peor, ni siquiera tenéis munición suficiente para abastecer toda esta artillería tan variopinta. En menos de 10 minutos de combate real os habréis quedado secos». Sonrió irónico. «Supongo que el plan en ese caso es matarlos a escupitajos o tirándoles piedras. Y eso por no hablar de que la mayor parte de vosotros no tiene ni la más mínima información militar, y ya no digamos sus mandos revolucionarios». Se giró hacia Mendoza, que escuchaba rojo de ira. «Sin ánimo de ofender, gato. Oh sí, ¿qué cojones? Acaban de romperme una costilla por tu culpa, cabrón». «Tenemos el factor sorpresa», murmuró Mendoza, iracundo mientras hacía caso omiso de las pullas de Prichenko, «y podemos apoderarnos de la munición de los verdes que matemos».
Un plan cojonudo, replicó Víctor. Si me explicas cómo pretendéis asaltar ese muro de hormigón y alambradas y esas barbacanas con ametralladoras pesadas. Además, estás olvidando un elemento fundamental. Greeny tiene el control total del Cladoxpan. Si el plan no sale a la primera, tan solo tiene que cortaros el suministro durante un par de días para convertiros a todos en un atajo de no muertos. Lo cierto es que os tiene cogido por los huevos. Eso no es del todo cierto, dijo una voz educada y profunda al fondo de la sala. Por primera vez desde que se había subido a aquella mesa, Víctor Prischenko vaciló durante unos instantes y mientras contemplaba incrédulo a la persona que acababa de hablar, sí, porque con los pantalones de su elegante uniforme todavía empapados de agua y una expresión seria en el rostro, Gunnar Strangar acababa de entrar en la sala.